Bien, amigas, amigos, son las 8:03 de la mañana. A esta hora vamos a conectarnos con España. Ahí se encuentra nuestro colega David Placer. David, buenos días, buenas tardes para ti. Gracias por permitirme conversar contigo. David, como está en España, pues ha venido, pues ha estado pendiente, por supuesto, de todo lo que ha sido, sobre todo la gira del presidente Guaidó. Pero, por supuesto, David, contigo queremos hablar acerca de toda esta polémica que se ha generado en España a raíz de la visita de la señora Delcy Rodríguez y de lo que hizo el ministro Ábalos. Mira, estoy impresionado en la cantidad. Ese hombre ha ido y venido con sus versiones, que sí se reunió, que no se reunió, que nada más la vi, que me tomé una foto, que no me tomé la foto, que me senté, me tomé un café. Yo no sé al final cuál es la verdad de todo. Cuéntame, David, qué se dice en España acerca de esta reunión Ábalos y Delcy. Bueno, ya son 6 versiones distintas, Sergio. Desde el es completamente mentira hasta, bueno, sí tuve que ir para que no se bajara del avión, ¿no? Al final sabemos que se bajó del avión. Ha sido realmente un despropósito, un cúmulo de despropósitos, como el Disculpa, gobierno David, español ha se manejado esta trancó crisis. en un momento. David, discúlpame, se trancó en un momento. Dice que sí, efectivamente se bajó el avión o no. ¿Cuál es la versión que más cobra fuerza? No, se bajó del avión, eso sin duda, porque además lo ha dicho el propio ministro Ábalos hace pocas horas, en su última versión, en su sexta versión, que efectivamente cambió de avión porque la tripulación, es decir, el piloto y toda la tripulación de la avioneta privada que usa Delcy Rodríguez, se dieron cuenta de que ya habían volado 10 horas y que por normativa tenían que cambiar de avión. Es decir, se dan cuenta cuando llegan a España que llevaban 10 horas volando. No se habían dado cuenta antes de esa circunstancia. Es obvio, Sergio, que Delcy Rodríguez tenía en su agenda visitar, hacer agenda política en España, visitar ciertos líderes. No sabemos si de Podemos o del PSOE. Esto seguramente se desvelará, se destapará en los próximos días, pero lo cierto es que no pudo cumplir con esa agenda. Es decir, ella tiene sanciones, no puede ni siquiera pisar ningún territorio de los países que comprenden el espacio aéreo Schengen. Y ella sí ha pisado España. Eso está Yo claro. quiero Ha que tú me pisado. expliques y les expliques también a nuestra audiencia, David, a ver, ¿qué implica o cuáles en todo caso serían las limitaciones que tendrían estos personajes del régimen de Maduro que tienen sanciones por parte de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo? ¿Qué no pueden hacer en todo caso ellos en Europa? Porque, bueno, vimos esto, explícame cuáles serían en todo caso las limitaciones que tienen. Sergio, no puede pisar territorio europeo. No Delcy pueden. Rodríguez no puede pisar territorio europeo. El aeropuerto ¿Y internacional. sobrevolarlo? Bueno, fíjate, esa es la duda. Esa es la duda. Hay quienes aseguran que hay que interpretar la norma como en su versión más restrictiva, ni siquiera sobrevolarlo. El territorio Schengen, que es espacio aéreo, Schengen. Es una duda que, Sergio, yo también tengo. Si realmente ella no puede sobrevolar territorio Schengen, evidentemente se violó la prohibición. Si no puede pisar suelo español, también la violó, porque si tuvo que hacer un cambio en barajas de avión, tuvo que haber ingresado efectivamente en los servicios de inmigración. Entonces, efectivamente, España habría ayudado a que Delcy Rodríguez hubiese violado estas sanciones acordadas por la Unión Europea. Ahora, por supuesto, esto ha generado una reacción bastante negativa para el gobierno de Pedro Sánchez, no solamente de parte de la oposición, sino incluso a nivel internacional. Hemos visto la reacción que ha tenido el gobierno de Estados Unidos y prácticamente le pide explicaciones a España, David. A todas estas, la única reacción que hemos visto de Pedro Sánchez es que defiende a su ministro. Sí, no tiene otra alternativa. Incluso el propio gobierno de los Estados Unidos ya ha señalado a España de romper ese consenso que había entre Estados Unidos y Europa hacia su política de cerco contra Nicolás Maduro y de apoyo hacia Juan Guaidó. Efectivamente, España ha dado un giro claro en su política exterior, siendo Pedro Sánchez quien reconoció, uno de los primeros que reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo. Ahora se niega a recibirlo. Ya sabemos, fue el único presidente en Europa que se negó a recibirlo personalmente, y eso está claro porque ahora él se sostiene en ese bastón que es Podemos, que es el representante del chavismo en España y que apoyan, bueno, abiertamente a Nicolás Maduro como presidente venezolano. Entonces,
ha habido aquí un giro brusco que tendrá que explicar el gobierno español y que va a tener consecuencias. Y la primera consecuencia es que tiene una crisis enorme, la agenda mediática está copada por esa reunión secreta entre Ábalos y Delcy Rodríguez, y no hace la prensa más que preguntarle a todos los vicepresidentes, a los ministros, sobre ese episodio. Tienen una crisis abierta y además se les ve muy nerviosos explicando acerca de esta crisis. La última en hablar fue la vicepresidenta hace apenas minutos, la vicepresidenta Teresa Rivera, que se veía muy molesta porque el periodista Carlos Alsina en radio le preguntaba por este tema. Y bueno, la crispación, la molestia entre los ministros para tener que hablar de Delcy Rodríguez y de Venezuela es evidente. Están muy nerviosos. Ahora, por supuesto, esto que pudiera, en todo caso, en que pudiera desembocar. Como tú decías, el presidente Sánchez le da un espaldarazo a su ministro, al ministro Ábalos. La oposición exige la renuncia de Ábalos. A quien vemos muy callado, muy poco hablado, es Pablo Iglesias acerca de este tema. No dice absolutamente, o por lo menos poco ha dicho acerca de este tema. ¿En qué pudiera desembocar todo esto o terminar esto, David? Bueno, yo creo que el gobierno está decidido en cerrar filas con Ábalos. No van a precipitar una primera crisis de gobierno apenas a 15 días de haberlo conformado. No se va a sacrificar a José Luis Ábalos como ministro, eso está claro. Ellos van a intentar pasar página. Y de hecho, entiendo que Pedro Sánchez le ofreció a Juan Guaidó en una próxima visita recibirlo personalmente, si las informaciones son ciertas. Como que si Guaidó viajara cada rato y pudiera salir del país como si nada. Sí. Pero bueno, en todo caso, es un reconocimiento del error de no haberlo recibido, ¿no? Claro. Aquí parece Ahora, que hay... ¿realmente no recibió Sánchez a Guaidó por esa presión del partido de Podemos, de Iglesias? Yo no tengo ninguna duda, Sergio. Además, no solo Podemos. Hay que recordar que hay dos ministros en el actual Consejo de Ministros en España conformados por Izquierda Unida. Izquierda Unida es un partido que no solo apoya abiertamente el chavismo, sino que organiza los actos del chavismo en España. Los actos de la embajada de Mario Isea, el embajador de Maduro en España, son organizados por los militantes de Izquierda Unida aquí. Y no reconocen a Juan Guaidó ya no como presidente encargado, sino ni siquiera como presidente de la Asamblea Nacional. Exacto. Bueno, pero por supuesto, David, esta presión que estaría ejerciendo la izquierda allí no le favorece en nada. Ahora, yo te pregunto, porque es que de pronto uno lo ve como algo pues trascendental y tú dices que la prensa española no deja de hablar de esto. ¿La población habla del tema o no le importa? Bueno, aquí, como siempre, están las dos Españas, ¿no? Entonces, está una España que está en contra de este gobierno de izquierdas y que utiliza, y es cierto que se utiliza a Venezuela como arma política de ataque al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, y hay otra España que, aunque minimiza el tema de Venezuela, reconoce, y ya lo han reconocido, bueno, medios de izquierda como El País, incluso en su editorial este fin de semana, hablaba de un auténtico despropósito del gobierno de Pedro Sánchez en relación a esta crisis producida por la visita de Delcy Rodríguez. Es decir, está claro que ha sido una metida de pata monumental, ha generado una crisis importante. La prensa no hace más que preguntarle por esto. Ya no importa el aumento del salario mínimo de 50 euros, que lo aprobaron hace pocos días. El tema hoy es Venezuela. Increíble. Y bueno, y por supuesto los medios, los periodistas venezolanos como tú, pues me imagino que siguen dándole al tema porque es importante. Creo que hay una raya que se rayó pues bien feo allí el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Y no sabemos hasta dónde pudiera llegar, si realmente pudiera incluso no recibir más apoyo del gobierno de Estados Unidos. No sé hasta dónde realmente puede este inconveniente pues elevarse tanto. No sé, la verdad es que no sé hasta dónde pudiera llegar. Sí, bueno, esa respuesta, Sergio, la vas a tener, yo creo que ni siquiera en días, sino tal vez en horas. Tenemos que ver si Juan Guaidó finalmente va a visitar Estados Unidos, si finalmente se va a reunir en la Casa Blanca con Donald Trump y si finalmente Estados Unidos va a estudiar algún tipo de medida de presión contra el gobierno español, como ya ha dejado ver en algunas de las declaraciones de los secretarios de Estado. Así es. David, como siempre, un fuerte abrazo, mil gracias por el contacto y bueno, seguimos conversando, ¿sí? Gracias.
Gracias a ti, Sergio, por la invitación. Encantado. Amigas, amigos, vamos a hacer una pausa. En breve seguimos con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos.